Diputados, el demócrata cristiano Eric Aedo. Diputado, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Hola, Paula, Betina. Hola, diputado. Gracias. Pues una infidencia. En el corte dijo que era difícil que lo convencieran a usted que la censura, disculpen la infidencia, pero le voy a echar al agua, pero está bien. Que es imposible que lo convenzan a usted que la censura que se votará el día lunes de la mesa, de la cual usted forma parte, si sabe, si censura uno, caen los tres, si es que se aprueba, que tiene que ver con Gaspar Rivas y lo que él dijo respecto de supuestamente un ofrecimiento del ministerio o del gobierno para estar en la mesa con su voto favorable. Entonces, si no es eso, ¿qué es lo que es? Déjame partir con una ironía que he dicho en otros lugares, que en este pequeño universo que es la Cámara de Diputados y el Parlamento, la teoría de Einstein, que nada era más rápido que la velocidad de la luz, ha sido desmentida. Es más rápida la presentación de una censura a una mesa que preside una militante comunista y mujer. Yo creo que ese es el fondo de esa censura. No es aquí una mujer. No. La censura no es por los dichos de Gaspar Rivas. Si fuese demócrata cristiana y mujer, ¿hubiera ocurrido lo mismo? No. Es por lo que representa Carol Cariola. Y por eso a mí me parece, y lo he planteado y por eso sigo en ese punto, que lo que el lunes se vota es una cuestión muy importante. Porque en el fondo, cuando tú quieres decir desde un sector político que hay un sector de la población o que representa una mirada del país que adscribe a lo menos un porcentaje que se mueve entre un 20 y 25% de la población, y que esa mirada política tiene vetado asumir la presidencia de la Cámara de Diputados o del Senado o de otra institución de la República, a mí me parece grave. Y yo por eso lo digo con esta firmeza. Yo creo que eso tiene que llamar a motivo de reflexión, no solo a quienes votaron por esta mesa, también a los sectores de oposición que tienen una alta capacidad de reflexión, que creen en la institucionalidad democrática y que no creen en ningún veto. Y eso yo lo veo en mucha gente de Chile Vamos, de hecho lo dije en una entrevista hoy día en la mañana y di nombres de personas de la UDI o de Renovación Nacional o de Bópoli con los que yo converso hace 2 años y que creo en su convencimiento democrático. Entonces, lo que ha presentado republicanos y socialcristianos me parece que atenta contra eso. Yo aprovecho, vamos a estar en un diálogo, de decirles que he leído con mucha atención desde el lunes en la noche el discurso que Tomic hizo el 11 de mayo de 1948 cuando habló en relación a la Ley de Defensa de la Democracia. Porque ahí dijo 2 cosas que para mí son fundamentales. Cuando se proscribió el Partido Comunista en Chile, cuando se les pidió la presidencia. ¿No es cierto?, con la famosa ley maldita. Tomic dice en ese discurso que la democracia cristiana, la falange en esa época, tenía muchas diferencias con el Partido Comunista y la enumera. Pero dice que por lo menos desde el humanismo cristiano y de la falange que él representa, era diputado por Arica, Tarapacá, hay 2 principios que él no transa jamás, que es la libertad de conciencia y la libertad de las personas a expresarse y que por eso no puede ser excluido. Yo creo que eso es lo que se juega este lunes y por eso confío en la reflexión de muchos diputados y diputadas de la UDI, de Renovación Nacional y también de Bópoli y obviamente de sectores independientes. Diputado, yo lo quiero llevar a un resultado de la encuesta Bicentenario que conocimos hoy día, Sí. que es bien dramático. En la encuesta Bicentenario, la confianza que las personas declaran tener en los partidos políticos es del 1%. Y la confianza que declaran tener en el Parlamento es del 1%. Entonces, yo entiendo que esta ha sido una discusión que los ha tenido ustedes muy, muy tomados, pero probablemente a las personas que hasta ahora nos pueden estar viendo, no sé cuánto les interesa esta discusión. Nada. Entonces, yo quisiera preguntarle, a propósito de ese 1% de confianza, la mesa de la cual usted va a ser vicepresidente, ¿hará cosas que tengan que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía en el Parlamento chileno? Yo puedo estar equivocado porque eso siempre es una posibilidad en la vida. Pero por eso creo que una de las cosas para recuperar la confianza es que quienes estamos haciendo política nos digamos las cosas con franqueza y no ocupemos subterfugios para
querer aparentar algo que no es. Por eso planteo este punto de vista, que creo que lo que se ha hecho en relación a por qué se presenta la censura es simplemente un subterfugio, porque el objetivo es otro. Y yo creo que si la política hablase con esa claridad, le iría bastante mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que también hay que ser capaces de salir de esta polarización, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención de la encuesta que tú también acabas de decir, junto con ese 1% de confianza, es que los más polarizados en el país son los adultos de derecha y los jóvenes que se declaran como de izquierda, que esa polarización política es muy creciente, está en la encuesta, y eso también me llamó la atención. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos como tarea en la mesa hoy día es que, habiendo alguien que hoy día está expulsado del PDG, una presidenta que es comunista y un demócrata cristiano, lo que nosotros también tenemos que ser capaces de demostrar en esa mesa, primero, es que de nuestras miradas distintas conjugamos en objetivos que le hagan bien al país. Hay que poner claramente los temas de seguridad en el centro de esa discusión, los temas de desarrollo económico, y yo creo que han estado bastante ausentes en el gobierno como discurso y como acción, y también hablarnos con más transparencia. Yo insisto mucho en eso. Este juego de máscara que hemos jugado en los últimos años creo que nos ha hecho muchísimo daño. También lo planteé en la mañana y por eso lo quiero repetir. Hace 4 años, si uno miraba al Parlamento chileno, hace 5 años, y uno decía, mira, caminamos hacia lo que es el Parlamento o este parlamentarismo que sucedió en Perú, en que una mesa vota una, después votan a otra, después votan a un presidente. Si uno se lo planteaba eso para Chile hace 4 o 5 años, uno decía, no, de eso somos inmunes, estamos lejos. Yo creo que estamos caminando hacia allá a pasos agigantados si es que no tenemos una acción de reacción. Decíamos lo mismo respecto al crimen organizado, que eso pasaba en otros países, no pasaba en Chile. Hoy día lo tenemos bastante instalado. Entonces, creo que esa es la tarea que tiene esta mesa. Y yo, por lo menos, entiendo desde mi rol como vicepresidente, y además parte de una tradición política, porque la democracia cristiana obviamente no es el partido de antes, es un partido mucho más disminuido hoy día en los hechos, pero es parte de una tradición política de escuchar, de tender puentes, y en ese sentido yo creo que podemos hacer esa tarea. Sí, diputado, yo tengo un comentario y dos preguntas, aprovechándola. Un comentario, yo creo que efectivamente complejiza la relación dentro de la oposición el presentar esta censura. Más allá no se puede estar de acuerdo o no, pero la oposición tiene que enfrentar ahora un ciclo de actuar en forma conjunta, ver las reformas junto con el gobierno, y ahí las divisiones internas no sirven, y yo creo que esto tensiona. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es una valla que hay que sobrepasar la próxima semana, y espero que no queden muchos heridos en el camino. Ahora, volviendo a eso, 2 preguntas. Uno, el diputado Rivas, ¿no es cierto? Aparte de aportar su voto para que esta mesa se instale y aportar dolores de cabeza, como he visto esta semana, ¿qué otras cosas aporta hoy día la coalición de gobierno o a la mesa? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasó con el diputado Aedo de hace un par de años atrás, cuando precisamente decía como jefe de bancada de la democracia cristiana no a Carol Cariola como presidente de la mesa, porque precisamente el Partido Comunista no había apoyado una moción de apoyo a Sergio Mico, que en ese momento estaba saliendo del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Ustedes fueron súper enfáticos, fueron claros al decir que no iban a apoyar a una comunista, y a esa comunista sobre todo, para la mesa, dado lo que había pasado con Sergio Mico. ¿Qué pasó entonces a la Perfecto, parto por esa última pregunta que me parece bien interesante. Una de las cosas que creo que a mí me ha ayudado en mi trayectoria política es enfrentar los temas, no esconder y asumir las consecuencias. ¿Qué tema me tocó enfrentar como jefe de bancada? Porque esta no fue una decisión de Erika Aedo, fue una decisión de la bancada demócrata cristiana, que en ese minuto éramos 8 parlamentarios. En ese periodo, luego de Raúl Soto, le tocaba a una militante o un militante del Partido Comunista asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y en ese mismo instante, personas ligadas al Partido Comunista, incluso que habían sido asesores jurídicos de la bancada del Partido Comunista de ese minuto, presentaron esta querella contra Sergio Mico. Sergio Mico, que había asumido la dirección del Instituto de Derechos Humanos en su calidad de demócrata cristiano, no de independiente. Entonces a nosotros se nos presentó la siguiente disyuntiva. Yo la quiero decir aquí con mucha claridad. Primero, teníamos a alguien que yo conozco desde la Universidad de Concepción en la década de los 80, acusado de cómplice de la violación a los derechos humanos. A Mico. Quienes conocen a Mico, o sea, casi pierde la vida, él y su familia y sus hermanos luchando contra la dictadura de Pinochet en Concepción. Y lo segundo, que esa acusación iba a traer aparejado que al año siguiente, que fue el año 2023, íbamos a enfrentar la democracia cristiana
a esta altura, un ex militante de la democracia cristiana, pero que llegó al Instituto de Derechos Humanos en su calidad de DC como cómplice de la violación a los derechos humanos y 50 años del golpe después diciéndonos que éramos golpistas. Eso políticamente no lo íbamos a aceptar, porque la DC, como dijo Alberto Undurraga, tuvo sus luces y sus sombras. Dentro de las luces que el día del golpe fueron 2 abogados de muerte cristianos, Pacheco, 3, Leighton y Adolfo Saldívar, los que salieron a interponer los primeros habeas corpus. Entonces era un tema político y yo lo conversé con el Partido Comunista de la misma forma que lo estoy comentando acá. A mí el Partido Comunista, su presidente, me contestó que ellos no podían retirar las querellas porque se les producía un problema interno. Y yo le dije al presidente del Partido Comunista, que obviamente hoy día no está entre nosotros, tú no estás obligado a lo imposible, nosotros tampoco estamos obligados a lo imposible. Y ahí lo que vino fue una negociación en el interior del oficialismo en donde salió el nombre de Vlado Milosevic como presidente. Entonces yo fui claro porque era un punto político, pero ese punto político quedó resuelto y por tanto no hay ni una contradicción en que los comunistas luego votaron por Cifuentes, demócrata cristiano, como presidente de la Cámara, porque habíamos superado el impasse. Los comunistas alegaban que les tocaba a ellos. Yo hice mi rol de jefe de bancada, y ahora devuelven. Yo hoy día, en el acuerdo que tenemos desde marzo del año 2022, le correspondía al Partido Comunista y en eso nosotros hemos cumplido. Disculpe, Eric, pero eso explica, y de buena manera, le agradecemos la explicación cronológica de los hechos, pero no explica un problema de fondo que hemos visto en cartas a los diarios y en columnas de muchos ex demócratas cristianos a esta altura, que dicen que los demócratas cristianos actuales, haciendo mesa en conjunto con el Partido Comunista, contradicen probablemente la esencia y el origen de por qué nace la democracia cristiana en Chile y el mundo. Y ahí ustedes están, entonces, a juicio de estas personas. Me parece que a Rabinel le leí una carta, ¿no es cierto? Que fue autoridad. Matías, si tú me permites... No, hoy día ya no, por eso dije ex demócratas cristianos. Pero por eso yo a Rabinet, a quien conozco, con quien he conversado muchísimas veces, le recomendaría leer la carta o el discurso de Radomiro Tomic el 11 de mayo del año 48. Como para que se ilustre, digamos, que en la vertiente humanista cristiana la exclusión de otros no es parte no de la excluir, identidad. pero formar parte de una mesa en conjunto es lo que llama la atención a algunos ex demócratas cristianos. ¿Qué les contesta pero usted? si estamos de conjunto en el Parlamento, han apoyado alcaldes, han votado por presidentes o por parlamentarios demócratas cristianos, esa es la realidad. La democracia cristiana estuvo en el gobierno de Bachelet II junto a los ministros del PC y ministros demócratas cristianos, y ahora descubrieron que en realidad no pueden estar al lado. Yo les pediría un poquito de coherencia a los que se fueron y no se pongan a predicar desde afuera cuando compartieron el poder con gente del PC y no se hicieron ningún problema. Yo voy a volver a un tema un poco más... Sí, perdón. Como más grande. No más grande, pero nada, a mí me gusta la diversidad, diputado. Me parece que es fundamental porque, como usted bien decía, estamos en situaciones de máxima polarización. Y esto no pasa solamente en Chile, está pasando en muchos países. Ustedes van a tener, tienen, por un lado, todas las personas que están ahí han sido elegidas democráticamente, por supuesto la presidenta de la Cámara, ustedes y todo el resto. Entonces son una mesa diversa, ¿no? Esto mismo que conversábamos recién, un demócrata cristiano, la presidenta que es del Partido Comunista y la persona que fue expulsada del... Sí, un ex PDG y ex RN. Partido de la Gente y ex RN y una persona que es bastante mediática y que tiene... Y polémica, digámoslo. Sí, mediática, polémica, que le gusta mostrarse, ¿no? Entonces no va a ser fácil probablemente esa convivencia. Desde el punto de vista de la comunicación y los hitos, vamos a estar mirándolos de alguna manera, si se llevan, si logran salir adelante. ¿Hay alguna hoja de ruta? ¿Hay proyectos que para ustedes son proyectos donde quieren dar señales que es posible ponerse de acuerdo? Sí, por ejemplo, si es así, ¿qué proyectos son esos? Mira, una de las cosas que hablamos hoy día con la presidenta de la Cámara, con Carol, y también con Gaspar, pero hoy día yo en una conversación que sostuve con Carol, es que nosotros tenemos una tarea fuerte para terminar todos los proyectos de seguridad que están pendientes. Desde las RUP, que han sido muy discutidas, que yo ahí tengo mi opinión,
que si te interesa después te la doy, digamos, o la digo ahora, los temas de un sistema de inteligencia, que creo que en eso Chile tiene una flaqueza gigantesca y que hay que sacarse, perdona, lo quiero decir aquí con mucha claridad, Paula, hay que sacarse esta traba ¿Complejo? atávica, este complejo que tiene a veces la izquierda de que cuando uno habla de sistemas de inteligencia, a la memoria les viene la DINA, la CNI, un sistema de inteligencia moderno no es eso, es la capacidad que tiene el Estado de defenderse, no solo de ataques externos, sino que internos como el crimen organizado. Yo creo que la agenda de seguridad es una agenda en donde esta mesa va a avanzar. Lo hemos conversado con Carol. Y yo lo decía hoy día en el Diario Financiero. A mí una de las cosas que más me sorprende es que este gobierno ha aprobado interesantes proyectos de ley 50. en seguridad, 50, pero sin las vive de muchos manera votos, culposa. Pero sin muchos votos de los sectores más duros con el Es que Partido eso, Comunista. es que eso es Entonces, interesante, ¿cómo ahí entra Betín, la es que eso es presidenta? súper interesante, porque cuando uno preside, y esto es lo que también conversamos el otro día con Gaspar a raíz de toda esta dificultad, cuando uno preside una corporación, una institución, y yo como vengo del mundo jesuítico, entonces eso lo tengo como así grabado a fuego, tú ya no te representas a ti mismo, no representas solo a tu partido, tú representas hoy día una corporación que es total. Y tus palabras, tus acciones, incluso las conjunciones que usas, tienen un valor discursivo y cómo la gente las interpreta. Y en eso yo creo que Carol tiene ese sentido también de responsabilidad. Entonces, la agenda de seguridad es una agenda que tiene que avanzar. La agenda de desarrollo económico, sin duda, la permisología famosa, tenemos que avanzarlo. Sin duda, y aquí también le hago un llamado a la derecha, probablemente el proyecto de reforma tributaria va a ser muy discutido y capaz que no estén los votos. Es probable que suceda eso, pero no podemos no avanzar, por ejemplo, en responsabilidad fiscal, elusión y evasión de impuestos. De hecho, está en el Senado ahora. Ya nos va a tocar a Lo ustedes. sacamos allá, pero ya hay discusiones, por ejemplo, y por eso lo quiero plantear de esta forma, Betina. ¿Por qué hay que fortalecer el servicio de impuestos internos? Porque no se trata solo de dificultar el desarrollo empresarial, porque no es eso. Si el servicio de impuestos internos tú no lo fortaleces, entonces el crimen organizado sigue creciendo con negocios ilegales. Y aquí doy ejemplos concretísimos. El robo de madera en la provincia de Arauco y en la Araucanía comenzó en 1997 con la CAM. Yo llegué en marzo del 2022 al Parlamento. En julio emitimos el informe de la Comisión Investigadora de Robo de Madera. En septiembre del 2022 aprobamos una ley que es la de robo de madera, que quedó tipificada. O sea, en pocos meses logramos avanzar. Hoy día está preso con esa ley. Los líderes de la CAM se han desarticulado a lo menos 2 bandas grandes de crimen organizado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y en ese sentido esta mesa va a avanzar. Pero también por eso hay que fortalecer el servicio de impuestos internos. Si ya esto no lo descubrimos nosotros, lo descubrieron los gringos a inicio del siglo XX. Sigue la ruta del dinero y llegará a quienes son los autores. Entonces yo espero que haya avances y además porque en elusión y evasión, más allá de la discusión de los estudios que se han hecho, se estima que un 3% del PIB se elude y evade. Son 19.000 millones de dólares. Sí, diputada, una pregunta desde... Vuelvo de nuevo a la... Sí, no, dale, sí, yo estoy... a la política, a los ciudadanos. No, pero creo que también es un análisis más amplio. Usted fue jefe de bancada de 8 diputados de la Democracia Cristiana. Hoy día son 4, ¿cierto? 5. Claramente la democracia cristiana ha sufrido un terremoto grado 9, ¿no es cierto?, en los últimos años. Entonces, ¿hasta qué punto eso es quizás culpa de las alianzas políticas que han suscrito en el pasado? ¿Y qué esperan ustedes para la próxima elección municipal? ¿Piensan seguir en el declive? ¿Piensan repuntar? Para saber un poco hacia dónde van. La democracia cristiana rompió un vínculo histórico que tenía con la democracia alemana, con la democracia cristiana en Alemania y los apoyos de la Konrad-Adenauer-Stiftung. Salió una parte importante de los militantes, rostros, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde ven que están en un punto de inflexión? Yo creo que estamos hoy día en un punto de inflexión, pero también hemos tenido que tomar decisiones, Betina. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado, en mayo, cuando llevamos una candidatura de constituyentes junto al PPD y al Partido Radical, jugando al esfuerzo de generar una alternativa distinta en estos 2 bloques, o en estas 2 polarizaciones, por llamarlo de alguna forma. La democracia cristiana pasó del 4,96% de los votos a casi el 9% de los votos. Pero no eligió a nadie. Elegimos 0. Sí. Entonces, el aprendizaje que tuvimos es que en un sistema político que se polariza, cuando tú quieres entrar con las terceras vías, a lo Tony Blair, o la cuarta vía, la verdad es que no queda espacio. Entonces, lo que tienes que tomar es una decisión de dónde te ubicas.
con quién vas generando alianza, que es lo que está pasando hoy día. Y nosotros por trayectoria lo que estamos tratando de reeditar con mucha fuerza es la alianza que tuvimos histórica con el Partido Socialista. Para mí, yo estoy hablando aquí ya no de vicepresidente de la Cámara, directamente como demócrata cristiano. Para mí eso es tremendamente importante. Creo que esa alianza de la DC con el Partido Socialista, que casi se mataron hace 50 años atrás, fue capaz de darle estabilidad al país, porque además fue capaz de dialogar con partidos serios como la UDI, en los inicios de los 90, acuerdos que le hicieron bien a Chile. Mira, esto me lo dijo alguien de derecha el otro día, Betina. Me dijo, mira, cuando Jaime Guzmán llegó al acuerdo con Andrés Saldívar, que permitió que Valdés asumiese el Senado, hubo un momento que fue durísimo, que fue el asesinato de Jaime Guzmán, que fue durísimo. Y aún en ese asesinato, los acuerdos de palabra que se dieron Jaime Guzmán con Andrés Saldívar perduraron en el tiempo. Yo creo que eso es parte de lo que hay que reeditar, porque ahora ya ni basta la palabra. Aquí los partidos firman documentos, estampan todas sus firmas y después dicen, cambiaron las circunstancias y nos vamos. Yo creo que hay que volver un poco a eso. Dale, por favor. Y Andrés Saldívar, el expresidente Frey y otros personeros, ¿hoy día hubiesen hecho un pacto con el Partido Comunista? No, Usted habla con el pacto con el PS, entonces... Hemos estado muy apoyados por Andrés Saldívar, muy apoyados y mucho contacto con Andrés Saldívar, mucho contacto. Y yo, una diferencia, para hacerme cargo de todo lo que tú me estás preguntando, es que yo voté y dije públicamente en abril del año 2022, en una entrevista que me hizo Tomás Mochati, que yo votaba rechazo en ese primer texto constitucional. Casi me querían matar todos y me dijeron que me había vuelto loco. Incluso algunos que después votaron rechazo. Me dijeron que yo estaba loco. ¿No lo pasaron al Tribunal Supremo? Me quisieron pasar. Fue electivo eso. Pero como en mi región tuve buena lectura y el rechazo ganó con un 70%, entonces no estaba tan loco. ¿Diputado? ¿Ah? ¿Usted que Perdón, tiene... y en la segunda yo también voté rechazo porque siento que ahí el partisanismo se fue al otro lado. Y ahí sí tuvimos una distancia porque gente que había estado conmigo en el rechazo, y eso incluye al expresidente Frey, estuvieron en el apruebo en una constitución que yo igual encontraba partisana. Y era un rechazo total. Paula. Diputado, usted que tiene buena lectura de la realidad. No sé si tengo buena lectura. Pero que usted lo acaba de decir. ¿Cómo describiría hoy día el centro político? Que es un tema que a los centros de estudio y a los periodistas siempre nos atrae particularmente. La democracia cristiana en su momento representaba el centro político. ¿Hoy día la democracia cristiana representa el centro político o cuál es el centro político según su análisis? Tú me has hecho una pregunta que es de examen de grado. Si es que existe hoy el centro político. Yo creo que a ver, ¿qué creo yo que representó la democracia cristiana y que lo traduzco hoy día como centro político? Yo lo digo de manera como una caricatura. Para mí el centro político son las personas que hoy día pagan las cuentas, que pagan el crédito hipotecario, que pagan el colegio y que no reciben del Estado nada de subsidio y que lo único que esperan es que el Estado les dé seguridad y hoy día no se las entrega bien. Creo que ese mundo que es bien difuso, pero que en general es de las personas que se esfuerzan, que se levantan, que fueron a la U, que son primera generación en la universidad, eso es más o menos el centro político y que en alguna época lo representó la democracia cristiana como la pequeña burguesía que salía adelante. Ese mundo yo creo que lo que espera es justamente seguridad, desarrollo económico y que le hablen claro. Y yo creo que ahí la democracia cristiana tiene un desafío. No puede hablar oblicuo. La democracia cristiana tiene que hablar directo. Al pan llamarle pan, al vino llamarle vino. Lo que es correcto, correcto, y lo que es incorrecto, incorrecto. Y yo por eso no tengo ni un problema en decir la CAM era un grupo terrorista, una organización criminal que no defendía ni una causa mapuche, tenían un negocio que llegó a mover $100 millones el primer trimestre del año 2022. Esas cosas la DC la tiene que decir. Y lo segundo que tiene que hacer la DC es que hay que salirse del clientelismo que se ha construido desde los municipios. Y eso creo que el centro político no lo ha leído todavía, perdón, los partidos. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero que no lo han leído? Porque siguen con el clientelismo, siguen repartiendo canastas de alimentos, siguen repartiendo medallitas en los clubes deportivos, siguen con el pan y con la torta. Ese mundo, en el voto obligatorio, es un mundo menor. Todo el otro mundo, que es el que paga las cuentas, va y vota de acuerdo a si se siente que es seguro, si siente que la economía funciona.
A ese mundo creo que la democracia cristiana tiene que hablarle y no al que recibe la torta, el subsidio municipal, porque eso no es suficiente. Don Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar No, a esta noche ustedes, con muchísimas nosotros. gracias. Betina y Paula Walker, muchísimas gracias por estar también, por acompañarnos esta noche. Diputado. Y a ustedes nos despedimos. Dejar los invitados a que estén